Vamos a continuar en nuestra serie, mis hermanos. Vamos a estar diagnosticando la inmadurez. Estamos viendo la iglesia de Corinto y notamos que es una iglesia inmadura en su relación con el Señor y en su práctica de cómo vivir el Evangelio. Y hermanos, estamos avanzando viendo síntomas que manifiestan esa inmadurez. Y en esta mañana vamos a comenzar a mirar un nuevo síntoma. Y este síntoma se llama el síntoma del culto desordenado. ¿Sí? Y hermanos, vamos a mirar a partir de ahora del capítulo 11, 12, 13 y 14, cómo la iglesia, al congregarse, al reunirse todos juntos, practicaban un culto a Dios bastante desordenado, bastante fuera de lugar y sobre todo yendo en contra de la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a mirar en especial cómo era la práctica de la cena del Señor. Y vamos a ver que era una práctica, como dice aquí, de lo peor. Entonces, hermanos, vamos a empezar a mirar el síntoma del culto desordenado. Ese es el título del mensaje. Adelante, por favor. ¿Sí? Y Pablo dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, ¿qué está pasando, mis hermanos? Que el apóstol Pablo dice unas palabras tan fuertes a la iglesia. Ustedes no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Y saben, mis hermanos, en aquel tiempo, en la iglesia, se acostumbraba antes del culto, antes de la reunión como la tenemos ahora, tener una comida. Era lo que se llamaba comúnmente como ágape. Así la había denominado la iglesia. Y ese ágape era un tiempo donde cada familia, todos los hermanos se reunían para compartir una comida. Y cada familia traía una porción, un plato para compartir. Y allí, durante ese tiempo, todas las familias reunidas juntas ponían esos platos y todos se servían. Era un tiempo de comunión, un tiempo de fraternidad. Pero con el tiempo, esto empezó a mutar en algo desagradable. Porque cuando se reunían los hermanos, ya los platos de comida, supóngase una familia acomodada económicamente, traía un plato abundante y entonces esa familia ya no quería compartir con otro y se comía sola ese plato. Y la familia pobre, humilde, quizás que traía lo poco que tenía, se comía solamente eso. Y hasta quizás venían los empleados del campo, de distintas labores, y llegaban y ya no había comida. Entonces ya no era un tiempo de comunión, sino era un tiempo de egoísmo. ¿Sí? Pero más que nada, esto se tornó a peor porque durante ese tiempo de comida, hubieron algunos que empezaron a beber vino y se embriagaban. Y así, luego de todo ese desorden, de todas estas cuestiones negativas y pecaminosas que se estaban dando en esta comida, luego tenían la reunión y luego comían la cena del Señor. ¿Sí? Así que Pablo, por esa razón, él dice, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Sí? Y mis hermanos, no era que la iglesia desconocía cómo tenía que practicar el culto de la cena del Señor. Pablo les había instruido perfectamente cómo debía ser ese tiempo y cómo ellos tenían que comportarse durante ese tiempo.
No es que la enseñanza estaba faltando. Sencillamente, hermanos, el corazón estaba rechazando la palabra del Señor. Y mis hermanos, esta actitud que vamos a ver en cuanto a la cena del Señor, dice Pablo, en esto no os alabo. La cena del Señor, hermanos, es un tiempo donde la iglesia se reúne para participar de un tiempo de comunión, un tiempo de compañerismo, un tiempo de santidad, un tiempo de unión con Cristo y unión con los hermanos. Y hermanos, cuando nosotros cambiamos ese tiempo y lo rebajamos, lo humillamos, nunca vamos a encontrar alabanza del Señor. La cena del Señor tiene que ser un tiempo especial, un tiempo digno para el Señor, un tiempo donde usted y yo podamos tener allí una comunión, primeramente con el Señor y luego con los hermanos en Cristo. Si no practicamos así la cena del Señor, mis hermanos, el Señor no nos va a alabar. Por eso Pablo dice, no os alabo. No puedo reconocerles en este sentido porque ustedes están tremendamente extraviados. El tiempo que debía celebrar la santidad y la unidad de la iglesia, como es la cena del Señor, se había transformado en uno de división y de rivalidad. ¿Saben por qué? Porque se mezquinaban la comida. Unos comían hasta hartarse, hasta que no daban más sus estómagos, y otros quedaban mirando. Mis hermanos, este tiempo era de glotonería, desprecio y borrachera. Así estaba la iglesia, así estaban comiendo la cena del Señor, así estaban, hermanos. Pero mire, acompáñame al Salmo 93. Salmo 93, por favor. Salmo 93, versículo 5. Dice la palabra del Señor, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y el salmista dice, la santidad conviene a tu casa. Y en especial la cena del Señor es un tiempo, hermano, para celebrarlo de esa manera, en santidad. Pero ahora, ¿cómo ese tiempo va a ser santo? ¿Cómo ese tiempo va a ser tan sublime? Usted y yo hacemos ese tiempo así. ¿Cómo nosotros venimos a celebrar la cena del Señor? ¿Cómo nosotros nos preparamos? ¿Cómo nosotros disponemos nuestra vida? ¿Cómo nosotros, hermanos, estamos allí siendo y buscando esta santidad? Este tiempo también lo ha de ser. Mis hermanos, usted y yo somos el templo del Señor. El Señor vive en nosotros. El Señor no vive en esta construcción. Nosotros, hermanos, cuando nos reunimos, el Señor viene aquí a este lugar porque nosotros traemos al Señor. Y obviamente el Señor puede estar en todo lugar. Pero la santidad de este lugar la hacemos nosotros con nuestra vida y comportamiento y relación con el Señor Jesús. Y de la misma manera, mis hermanos, es cuanto a la cena del Señor. La cena ha de ser un tiempo santo si usted y yo venimos así de esa forma a tomar de esos símbolos. O un tiempo de desagrado, un tiempo de pecado, si hermanos no nos preparamos y no nos disponemos para tomar de la cena. Hermanos, la cena del Señor es el tiempo más importante de la iglesia. Es el tiempo más sublime
en cuanto a su relación, a nuestra relación con el Señor, pero también en nuestra relación con los hermanos. Y cada uno de nosotros debe anhelar este tiempo. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesús cuando Él instituyó precisamente este tiempo de la cena? ¿Saben lo que le dijo a los discípulos en la última cena antes de sufrir la pasión? Él dijo lo siguiente: ¿cuánto he deseado este momento? Miren, hermanos, esa debe ser nuestra actitud. ¿Cuánto he deseado este momento? Venir aquí, sentarnos alrededor de la mesa del Señor, comer su pan, beber su copa, recordar su obra y glorificarle a Él y tener comunión con Él y tener comunión con los hermanos. Pero para ello, hermanos, la santidad. La santidad conviene a tu casa. ¿Saben lo que puede suceder, mis hermanos? Puede suceder que nosotros conocemos bien la verdad, conocemos bien la palabra del Señor, como era la iglesia de Corinto. Pablo les había enseñado perfectamente y correctamente acerca de lo que tenían que hacer, pero eso no es suficiente. El corazón tiene que estar dispuesto para practicar eso conforme a lo que Dios desea ver en nuestras vidas. Porque si no, hermanos, si no estamos allí con nuestros corazones involucrados, solamente va a ser un mero ritualismo, una costumbre vacía y fría. Algo que sencillamente se hace porque está así establecido. Alguien dijo que se haga de esa forma y lo hacemos así. Comemos de ese pan, bebemos de esa copa y nada más. Y no significa nada para nosotros. Mis hermanos, la enseñanza tiene que estar acompañada del amor. Y cuando está así en sintonía, hermanos, qué diferente es el culto, qué diferente es la cena del Señor, qué diferente es venir a la casa de Dios, qué diferente, hermanos, es hacer las obras del Señor, testificar, poder ir y hacer otras obras más. Qué diferente, hermanos. Pero cuando el rito le ha ganado al amor, todo es frío y mecánico. Y la iglesia está errando tremendamente, la iglesia de Corinto está errando tremendamente, hermanos, porque sencillamente ellos están cumpliendo un rito. Esta situación va a recordar la doctrina de la cena del Señor para que la iglesia pueda compartir adecuadamente y celebrar adecuadamente este tiempo de la cena. Versículo 23, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, Pablo, para corregir el error, va a dar la verdad. Note, hermano, cómo se corrige el error. El error no se corrige con violencia ni con disciplina, se corrige con verdad. Y hermanos, para poder hacer las cosas correctamente, Pablo va a dar la doctrina de lo que significa la cena del Señor. Ahora, Pablo comienza diciendo: porque yo recibí del Señor. ¿Saben? La cena del Señor es una ordenanza. Es algo que la iglesia tiene que practicarlo a lo largo de todo el tiempo que esté en la tierra. Desde el momento que el Señor mandó su Espíritu Santo para que la iglesia comenzara a existir allí en Hechos capítulo 2, hasta el momento que sea arrebatada a la presencia del Señor, durante todo ese tiempo tiene que celebrarse la cena del Señor. Es una ordenanza, es un mandato. La iglesia tiene dos ordenanzas bien marcadas que tienen que ser parte de la vida de la iglesia. Una es la cena del Señor y otra es el bautismo.
Luego de eso no hay más ordenanzas, no hay más ritos, no hay más cuestiones que tengan que celebrarse. Estas son las dos principales y fundamentales. Ahora, cómo se celebren depende de cada iglesia local. Por ejemplo, la Cena del Señor puede celebrarse una vez al mes, puede celebrarse cada semana, puede celebrarse una vez al año, puede celebrarse 2 veces, según disponga la iglesia. Pero mis hermanos, tenemos esa libertad para hacerlo en cuanto a la ordenanza, pero la ordenanza tiene que estar presente. Y Pablo dice, esta ordenanza yo la recibí. No es un invento mío, no es un invento de los apóstoles, sino que el mismo Jesucristo que se me apareció a mí allí en el desierto de Arabia, Él me dijo, esto es lo que tienes que enseñar. Y precisamente Pablo les enseñó eso a la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que entender qué es la Cena del Señor, qué significa la Cena del Señor, por qué debo comer la Cena del Señor. Y Pablo dice, yo les enseñé. Porque él dice, también os he enseñado. Ahora, él va a dar el detalle de esta ordenanza. ¿En qué consiste la Cena del Señor? Primeramente dice el pan. Ese pan que se comía durante ese tiempo de la Cena del Señor habla de la sustitución del Señor Jesús. Porque dice allí, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, en lugar de vosotros, en favor de vosotros, es partido. ¿Saben, mis hermanos? Ese pancito que nosotros lo tomamos y ese pancito que nosotros lo ingerimos, ese pan representa el cuerpo de Jesús tomando nuestro lugar. Todo lo que vivió el Señor, todo lo que relata que es la pasión, los látigos, los golpes, la humillación, las heridas, los clavos, la lanza traspasando ese costado, todo eso, hermanos, todo eso lo recibió el Señor en nuestro lugar. Eso era lo que merecía mi persona, su persona. Y cuando nosotros tomamos ese pan, y hermanos, lo tenemos allí para poder comerlo, estamos teniendo allí lo que representa ese sufrimiento, ese dolor que tuvo que pasar el Hijo de Dios por amor a nosotros. El pan, hermanos, habla de la sustitución del Señor. Pero también el pan habla de la unidad de la iglesia en Él. Ese pan, hermanos, nos representa a nosotros, siendo muchos pedacitos, pero uniéndolos todos conforman un solo pan. Y nosotros, hermanos, de la misma manera, somos muchos, es cierto, pero hermanos, todos conformamos uno solo en Cristo Jesús. El Señor nos ve desde el cielo, sentados aquí, en este tiempo de reunión, como uno, una iglesia en Él, un cuerpo en Él, un pueblo en Él. Y cuando comemos ese pan, estamos diciendo esa verdad. Somos uno en el Señor. Y para comer este pan y poder declarar esa verdad, hermanos, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia reunida, tiene que estar en unidad. Hay conflictos que se presentan, hay distintas situaciones que se dan entre el pueblo de Dios, entre hermano y hermana, entre distintos miembros, pero esos conflictos deben ser solucionados para que al comer este pan y beber de esta copa, hermanos, podamos anunciar esa unidad que tenemos en el Señor Jesús. Mis hermanos, el pan es una representación. Escuche bien. El pan es una representación del cuerpo de Cristo
de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. Cuando usted y yo estamos comiendo ese pan, pues estamos recordando y representando eso. Escuche bien, no es que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, no es que el pan, hermanos, precisamente es el cuerpo de Cristo, no, hermanos, es una representación nada más. Cuando el Señor estableció la cena, Él no dijo, esto se ha transformado en mi cuerpo. No, hermanos, esa enseñanza va en contra de la palabra del Señor. Estamos comiendo un pan, pero ese pan simboliza, representa algo muy importante. Mire, retroceda un poquito al capítulo 10, por favor, capítulo 10, versículo 16. Primera de Corintios 10, 16 y 17 dice así la palabra del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y cuando usted en un pasaje encuentra que se repite en una palabra, quiere decir que es importante. Y la palabra que usted tiene aquí que se repite es comunión. Porque la cena del Señor es para celebrar la comunión de la iglesia, para celebrar el tiempo allí de unidad que tenemos en el Señor Jesús. Y mis hermanos, no hay nada que debilite más a la iglesia que no celebrar la cena adecuadamente. Que un hermano, una hermana, hermanos, no esté tomando de la cena del Señor. Eso es lo que debilita a la iglesia. Por eso cada uno de nosotros, como dijo el Señor Jesús, debemos desear este tiempo, debemos anhelar este tiempo y estar allí preparados, listos en nuestros corazones, en nuestras vidas, para poder comer de este pan y poder representar esta unidad que tenemos en Cristo Jesús. Mis hermanos, la cena del Señor es una ordenanza, es algo que el pueblo de Dios sí o sí tiene que practicarlo. No es una opción que se nos da, una sugerencia que se nos presenta, es un mandamiento del Señor. Y cada uno de nosotros debe estar allí involucrado durante este tiempo. El pan. La copa, dice, versículo 25, allí en el capítulo 11, por favor. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el Señor Jesús dice, o Pablo dice que el Señor Jesús dijo que esa copa representa un nuevo pacto. El pacto anterior que Dios había celebrado era un pacto de piedra, un pacto de ley. Pero ahora Pablo dice que es un nuevo pacto, un pacto totalmente diferente al anterior. Porque en el anterior, para poder disfrutar de las bendiciones de aquel pacto, uno tenía que cumplir en perfección todo lo que exigía ese pacto. ¿Y dónde lo tenemos a ese pacto? En los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás, no te inclinarás a ellos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y continúa así hasta el 10. Y aquel que quería disfrutar de las bendiciones de ese pacto tenía que cumplir en perfección cada una de esas obligaciones. Ahora, usted y yo, por ser pecadores, nunca podremos cumplir ese pacto.
Nunca por nuestros medios podremos llegar a las bendiciones que Dios puede otorgar. Entonces, Dios había anunciado que Él iba a hacer un nuevo pacto. Un pacto que no dependiera de ambas partes. Un pacto que sea unilateral, que dependa de una sola persona. ¿Quién? Él, Dios. Y que ese pacto pueda alcanzar a muchos. Ahora, esa era la promesa y el Señor Jesús está diciendo, esta copa representa ese pacto que yo voy a hacer. Ese pacto que se va a concertar y ese pacto que va a poder alcanzar a muchos. Y para que este pacto pudiera entrar en vigencia, dice el Señor que le iba a costar la vida suya. Su vida tenía que ser ofrecida en sacrificio conforme al propósito eterno para que este pacto entre en vigencia. Ahora, vamos a ver dos pasajes, por favor. Acompáñenme allí al profeta Jeremías. Mire por favor allí, profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Dice la palabra del Señor: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Miren lo que implica este nuevo pacto. Este nuevo pacto implica transformación, regeneración, una nueva vida, un nuevo corazón. Pero también implica comunión con Dios verdadera. Tanto que dice acá, el conocimiento de Dios puede estar al alcance de cada uno. Todo aquel que quiera puede tener ese conocimiento de Dios dentro de sí. Y además dice que el Señor no se acordará más de la maldad, no la traerá más delante suyo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso lo que el Señor está por realizar! Porque esta es una promesa del profeta. Y esto es lo que precisamente el Señor Jesús está diciendo. Esto es lo que implica el nuevo pacto. El profeta Ezequiel, vaya por favor allí, profeta Ezequiel capítulo 36, también habla de lo mismo, de este nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice la palabra del Señor, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nuevamente, los mismos beneficios se repiten en el profeta Ezequiel. Pero ahora yo quiero que note algo importante. Hay algo que se llaman los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Nos enseñaron eso en la escuela para que nosotros podamos tenerlo, podamos identificar. Ahora, ¿cuál es el pronombre personal que está presente en estos versículos? El pronombre es yo. El Señor dice, yo los limpiaré con agua, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor está diciendo, este nuevo pacto no va a depender de lo que haga el ser humano. Este nuevo pacto va a depender de lo que yo hago. Es mi sola potestad y soberanía lo que se va a establecer en este nuevo pacto. La obra completa va a ser una responsabilidad mía. Y el Señor está diciendo, esta copa representa ese nuevo pacto. Y hermanos, ¿saben? Para poder entrar en este nuevo pacto, la fe es suficiente y es necesaria. La fe bíblica, hermanos, es confianza. Confianza en lo que Dios dice, confianza en lo que Él promete, confianza en lo que Él ha realizado, confianza. Esa es la clase de relación que quiere establecer Dios con el hombre. Dios no le ha mandado al hombre diciendo, si quieres llegar a mí, tienes que hacer esto, y tienes que esforzarte así, y tienes que cambiar tú, y que tienes que pertenecer a cierta religión, o a cierto culto, o a cierta denominación. Si quieres llegar a mí, tienes que hacer esto. Nunca ha sido el propósito de Dios establecer tales cosas. Solamente para poder tener una relación con Dios verdadera es necesaria la fe. Creer en Él, confiar en Él. Y hermanos, cuando Él responde a esa fe, Él responde con lo que se llama gracia. Él hace todo lo que hace sencillamente por su gracia. El hombre solamente responde a Dios, a su palabra con fe. Y Dios hace la obra por gracia. Mis hermanos, si Él va a cambiar nuestro corazón de piedra en carne, es por su gracia. Si Él va a poner su espíritu dentro de nosotros, es por su gracia. Si Él se va a olvidar de nuestros pecados, es por su gracia. Pero la oferta llega, golpea el corazón, viene a cada vida. Y se le dice, esto ha hecho el Dios eterno. Esto ha hecho el Todopoderoso. Esto es lo que ha realizado el bendito Dios. Esto es lo que puede hacer en tu vida. Y el Señor viene a golpear ese corazón. ¿Crees que Dios lo puede hacer en ti? Pregunta el Señor. ¿Crees que Dios puede hacer esta obra en ti? Así le pregunta al pecador. Y el pecador tiene que creerle a Dios y decir, sí, Señor, creo que tú lo puedes hacer. Y el Señor hace todas esas obras. Y para que este pacto entrara en vigencia, hermanos, el Hijo de Dios tuvo que sacrificarse por usted y por mí. Su vida es lo que posibilita que este pacto pueda llegar a ser realidad en la vida de una persona. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo que se cambiara de los mandamientos al pacto de gracia. Al pacto allí donde Dios otorga sus bendiciones en libertad y donde solamente la fe es suficiente y necesaria para poder gozar. Esa copa, hermanos, esa copa representa esa sangre que salió de las heridas de Cristo,
que brotó de las heridas de Cristo? Una razón: usted y yo. Para que nosotros podamos llegar a Dios, para que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Si no, hermanos, era imposible. Si no, mis hermanos, estaba muy lejano de nosotros. Pero el Señor lo hizo todo. Ahora, ¿saben quién sostiene nuestra salvación? No nosotros, Él. Él es el todopoderoso Dios que va a presentarnos sin mancha y sin caída delante de su presencia. Si voy a estar de pie, y si un día voy a alcanzar la gloria, no es por mí, ni por lo que yo hago, ni por lo que hice, ni por lo que haré. Es solamente por Él. Y así es contra su persona también. Si un pecador va a estar delante del Dios eterno y todopoderoso, que los ángeles y serafines dicen, santo, 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 es solamente por la gracia de Dios. Y mis hermanos, nadie podrá enorgullecerse, nadie podrá golpearse el pecho, nadie podrá sacar allí un mínimo de orgullo delante de Dios, porque nadie merecía estar en ese lugar. Solamente la gracia de Dios es la que transporta pecadores hacia el cielo, pecadores a la gloria, pecadores a la presencia de Dios. Solamente la gracia de Dios es la que transforma a los pecadores en hijos de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos. Y para que esto sea posible, la copa. Esa sangre, esa copa representa esa sangre que se vertió para que este pacto entrara en vigencia. Comemos un pan, representa la unidad, representa que Cristo ocupó nuestro lugar. Tomamos una copa, representa que hemos sido comprados por precio, representa que el Señor dio su vida para que este nuevo pacto entre en vigencia. Miren algo más, hermanos, el versículo, por favor, allí, versículo 26. Pablo está detallando la doctrina y él dice así, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor, hermanos, es una proclamación completa de la muerte, resurrección y segunda venida del Señor Jesús. Cuando usted y yo estamos comiendo este pan, bebiendo esta copa, estamos predicando, estamos anunciando, aunque sea sin palabras, hermanos. Pero este hecho, esta ordenanza, este tiempo reunidos como iglesia para participar de esos símbolos ya es una predicación. Y todo aquel que viene y se sienta y observa está siendo predicado por nuestra actitud, por lo que nosotros estamos haciendo. Comer ese pan ya es una predicación, beber esa copa es una predicación. Jesús murió, sí. Jesús resucitó, sí. Jesús volverá, sí. Eso es lo que representa este tiempo. Por eso es importante, hermanos. Por eso la iglesia tiene que reunirse allí para participar de estos símbolos. Y la iglesia de Corinto se había olvidado de eso. Estaban pensando más en la comida, en la bebida. Estaban pensando más en el grupito, con quién voy a estar, con quién me voy a servir tales cosas. Estaban pensando en la bebida que van a beber y hasta emborrachándose. Y no están pensando en la persona más sublime e importante que es el centro de la cena del Señor. El Señor mismo. Mis hermanos, venimos a la cena del Señor para encontrarnos con el Señor. Vernos cara a cara con el Señor. Presentarnos delante de su presencia con nuestro amor, con nuestra gratitud. Presentarnos allí, hermanos, delante de Él. Pero también presentarnos con nuestros hermanos.
Finalmente Pablo, versículo 27, va a hablar de la conducta en la cena del Señor, hermanos. Allí el versículo 27 en el capítulo 11 de 1 Corintios dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Cuál debe ser nuestra conducta, hermanos, con la cena del Señor? Primero, la solemnidad de la cena del Señor. La cena del Señor tiene que ser un tiempo solemne, importante. Un tiempo, hermanos, no sacro, aburrido, pero sí, hermanos, respetando lo que estamos celebrando. Estamos por comer el pan, comerlo, hermanos, de la manera que el Señor reciba gloria y el honor. Beber de la copa del mismo modo. Note aquí lo que está pasando. La iglesia está pensando en comida, como les dije, pensando en bebida, emborrachándose y haciendo todas esas cosas. ¿Dónde quedó el respeto al Señor? ¿Dónde quedó la reverencia al Señor? ¿Dónde quedó la adoración al Señor? Olvidada y sepultada en un cajón. Usted y yo, si vamos a comer con sumo respeto. La solemnidad, ¿sí? El tiempo de la cena se había tornado en una juerga, ¿sí? Usted sabe cómo es una persona embriagada. Dice cosas, habla cosas, se ríe, hace cualquier tontera, por decirlo así. Está bajo el efecto del alcohol. Y eso es lo que estaba pasando en la cena del Señor. Quizás un hermano predicando de la palabra y allí saltando el borracho o la hermana borracha también, ¿por qué no? ¿Sí? Mis hermanos, la cena del Señor es un tiempo solemne. Pero también la santidad de la cena del Señor. Mis hermanos, nuestros corazones deben estar listos y limpios para participar de estos símbolos. Pablo dice aquí, habla de dignamente o indignamente. Como estaban comiendo los hermanos de la iglesia de Corinto, la cena era algo indigno, algo que el Señor no merecía. Pero hermanos, Pablo dice, pruébese cada uno así. Mire su interior, mire su corazón, mire cómo está su relación con el Señor. Pero hay algo importante acá, hermanos. ¿Lo nota en el versículo 28? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. No está diciendo, si encuentras algo negativo, deja de comer o deja de beber. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque para todo pecado hay un remedio, la confesión. Venir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, he pecado contra ti. Señor, he hecho lo malo delante de sus ojos. Perdóneme. Y el Señor precisamente hará eso, perdonará y limpiará el pecado. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Al probarnos seguramente hay distintas situaciones que se presentan, distintas cuestiones que van surgiendo y hasta el Espíritu Santo puede traer allí nombres de personas. Pero hermanos, todo eso puede ser solucionado y necesita ser solucionado, necesita ser confesado, necesita ser limpiado por la obra de Dios. Pero necesitamos comer y beber.
Por eso Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Coma así cada vez que se celebre la cena. Coma allí de la copa, porque es importante. Nuestros corazones, hermanos, deben estar limpios. Ahora, dice algo más Pablo, dice que nosotros debemos entender lo que está pasando en la cena del Señor. ¿Sí? No es que porque pasa el pan y yo lo tomo nada más, y pasa la copa y yo lo tomo y... No, debo entender, hermanos, este es un tiempo donde me encuentro con el Señor, un tiempo donde estoy allí en comunión con el Señor, donde le alabo al Señor, donde le reconozco al Señor, donde le agradezco al Señor en mi corazón, donde realmente allí estoy alabándole y bendiciéndole por lo que Él ha hecho en la obra de la cruz. Y estoy tan contento y estoy tan agradecido que le digo al Señor, gracias Señor, pero también le expreso y le digo, Señor, cuánto deseo más vivir para ti, cuánto deseo más de ti, Señor. Ahora, si uno come por comer, uno bebe por beber, eso dice, no es discernir el cuerpo del Señor. Eso no es entender claramente por qué estamos reunidos en la cena del Señor. Y la iglesia de Corinto precisamente no estaba entendiendo, discerniendo el cuerpo del Señor. Porque, hermanos, no estaban respetando y no estaban allí santamente participando de los símbolos. La unidad de la iglesia. La cena del Señor, hermanos, necesita ser practicada en unidad. Eso, hermanos, de estar separados, divididos, de estar allí, hermanos, enojados, de estar allí rompiendo el cuerpo de Cristo, eso va en contra del espíritu de la cena del Señor. Mis hermanos, siempre hay pleitos, siempre hay disgustos, siempre hay situaciones, pero necesitan ser solucionadas. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, poder estar allí en una armonía. Armonía matrimonial. Porque mis hermanos, allí el matrimonio viene a participar de la cena del Señor. Y es un beneficio para el matrimonio comer de la cena del Señor. Porque nos unimos al Señor más todavía. Y porque nos unimos como cónyuges también al participar de los símbolos. Estamos celebrando la unidad que tenemos con el Señor allí como matrimonio, como familia. El padre de la familia tiene que estar preocupado porque sus hijos participen de la cena del Señor. Cada uno. Porque eso hace, hermanos, que nos acerquemos más al Señor y haya más unidad con el Señor y estemos más unidos unos con otros. Mis hermanos, cada familia que tiene la posibilidad de tener allí cada integrante bautizado, pues tiene que estar participando de la cena del Señor. La unidad de la iglesia, hermanos, se produce más y se arraiga más a medida que nosotros vamos participando dignamente de la cena del Señor. ¿Saben? La expresividad de la cena del Señor. La cena del Señor es un tiempo para expresar. Los símbolos nos expresan lo que hizo nuestro amado Señor por nosotros. Nos expresan su amor, su misericordia, su gracia. Nos expresan todo lo que el Señor, todo lo que Él tiene en su corazón. Esos símbolos, hermanos, nos están hablando a nosotros primeramente. Y hermanos, al venir a comer estos símbolos y al mirarlos, a considerarlos, al pensar adecuadamente qué representan, qué simbolizan, hermanos, nuestros corazones se encienden, nuestros corazones se motivan, nuestros corazones desean avanzar, seguir por amor al Señor. Miramos su amor allí expresado en esos símbolos. Pero ¿saben? También
nuestros corazones reaccionan y empiezan a expresar. Cuando usted come del pan, es un tiempo para que usted le diga al Señor, gracias Señor. Porque este cuerpo, o este pan que representa su cuerpo y su sufrimiento, gracias Señor, porque eso todo era mío. Todo lo que usted pasó, lo pasó por mi razón, para ocupar mi lugar. En su mente allí puede estar diciéndole, en su corazón puede estar expresándole todas las cuestiones. Y a tomar la copa y ver que eso es el precio, eso es lo que demandó que nosotros podamos tener esta relación con Dios, disfrutar de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y poder decirle al Señor, tú me amaste, Señor, ¿cuánto te amo yo también a ti? Mis hermanos, es para expresar, ¿sí? No es para jugar, no es para distraerse, es para expresar, hermano. Allí en su lugar usted puede decirle tantas cosas en su espíritu al Señor, en su mente hacia el Señor. Es un tiempo, hermanos, muy importante. Es un tiempo de amor. Nuestra conducta, hermanos, debe ser, como dice la palabra del Señor. La iglesia estaba teniendo un culto desordenado. No podía celebrar adecuadamente la cena del Señor. Y vamos a ver que a lo largo de estos capítulos que nos quedan por delante, vamos a ver que la iglesia va tropezando con distintas cuestiones. ¿Saben cuál es la razón, hermano? La inmadurez. Cuando dejamos de crecer espiritualmente, estos símbolos empiezan a ser solamente meros ritos, meras cuestiones vacías. No nos importa, hermano. No nos importa tomarlo o no tomarlo. No nos importa si realmente lo hacemos adecuadamente, si estamos en sintonía, en armonía con los hermanos. No nos importa, hermano. Eso es lo que produce la inmadurez espiritual y lo que estaba ocasionando que la iglesia tome los símbolos de esta manera. Mis hermanos, cuando dejamos de depender del Evangelio y nuestra vida deja de estar allí en unidad con el Señor Jesucristo, empezamos a tener un culto desordenado. No significa que saltamos ni que empezamos a hacer cosas raras, eso se da con el tiempo más adelante. Pero lo que empieza a suceder es que el culto empieza a enfriarse. Ya no cantamos con el deseo del corazón, con el amor allí, llevándonos a entonar las letras. Ya no estamos allí atentos a lo que dice la canción, ya lo hacemos mecánicamente. Si nos invitan a levantar la ofrenda, ya lo hacemos solamente como algo más. Y si tenemos que abrir nuestra Biblia y Escritura, hasta quizás ya ni la leemos, lo que está leyendo el predicador o lo que se está diciendo desde el púlpito. Ni siquiera buscamos en la palabra del Señor la porción. ¿Por qué? Porque ya algo se está enfriando. Y quizás es por la razón de que estamos dejando de crecer espiritualmente. Dejar de tener comunión con el Señor. Mis hermanos, cuando dejamos de tener un tiempo adecuado con la cena del Señor, está marcando un signo. Está marcando un símbolo. Nuestra relación con el Señor se ha enfriado. Y el Señor levanta su voz y dice, cambien. Yo estoy dispuesto, cambien. Hermanos, hay que cambiar en este sentido la forma de celebrar la cena del Señor. Es glorioso tener este tiempo, hermanos. Mirar hacia la cruz, mirar hacia el amor del Señor. Y como dijo el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando tomamos la cena del Señor y consideramos ese amor, el amor se enciende en nosotros. Vamos a orar.